Bueno, vamos a iniciar. Ya, listo, licenciada. Muchas gracias y Y así. disculpe. Créame que no es la única. Algunos me han preguntado esto y digo, de preferencia en la hoja membretada para que sea más formal. Los ejercicios de matemáticas sí les acepto escaneado, pero igual que lleve el nombre de la institución, Ajá, que lleve este tipo de cosas que son más formales, ¿no? ya, listo, licenciada. Voy a Muchas buscar gracias. su archivo, denme un segundo. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy con la materia de ciencias naturales, con el tema el agua. El agua, un medio de vida. ¿Qué se nos viene a la cabeza? ¿Qué pensamos cuando decimos esta frase? Un medio de vida. El agua, un medio de vida. Dime, Esmeralda. Que hay vida en el agua, hay criaturas que viven en el agua. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué puedes tú opinar, Gladys? Y que el agua es muy fundamental para los seres humanos y para los animales y para todo ser vivo. Ese es el principal sería que es un método, es un líquido vital. ¿A qué nos referimos cuando es un líquido vital que es indispensable, necesario y básico para la vida, tanto para plantas, animales y personas, ¿verdad? ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si se secaran los ríos, los mares, los océanos? ¿Qué pasaría? Nos moriríamos, licenciada. Quizás nos moriríamos, ¿no? Como ustedes vimos, creo, la clase anterior de ciencias naturales, cómo se formó la vida, de dónde se originó la vida, que se unieron dos moléculas y teníamos las células, la procariota y la eucariota y así, ¿no es cierto? En dónde fue lo que nació la vida? ¿En dónde surgió la vida? Porque no nació en la tierra, ¿verdad? Nació en el agua. Entonces, en el agua los animales fueron evolucionando y fueron las moléculas que se unieron conjuntamente con el agua para poder vivir. El agua es la más abundante de las moléculas que conforman los seres vivos. Constituyen entre el 50 y el 95% del peso de cualquier ser vivo. Quiere decir que dependiendo de cada ser vivo, y a ser vivo, ¿a qué nos referimos? Cuando decimos de un ser vivo, ¿a qué nos referimos? Porque hay tres seres vivos, Las plantas, animales, animales y los plantas, seres humanos. seres humanos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la especie, puede ser plantas, animales o personas, constituyen hasta un 95% del peso en cualquier ser vivo. Más o menos el ser humano tiene de 60 a 70% de agua en su cuerpo. 60 a 70% agua en su cuerpo. Habrán seres vivos que alcancen hasta un 95% de agua. La vida comenzó en el agua y en la actualidad, donde quiera que haya agua líquida, va a haber vida. Por eso saben decir que cuando se pierdan, si algún rato se pierden, Dios no quiera que se pierdan, busquen agua. Eh, busquen agua y caminen río abajo. La corriente hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Por esta misma razón. Porque en donde hay agua, va a haber vida. ¿De acuerdo? El agua
cubre las 3/4 partes de la superficie de la Tierra. Es decir, que si tenemos la Tierra, esta imagen que está aquí, y la dividimos en 4, la dividimos en 4, ¿cierto? En 4 partes iguales. Nos dice que tres de las 4 partes, 3 de las 4 partes van a ser agua. Es decir, que esta parte va a ser agua, que esta parte va a ser agua, que esta parte y que esta parte última va a ser agua. 3 de estas 4 partes son agua, ¿cierto? Por eso le llaman el planeta azul, porque desde la atmósfera, desde el exterior de la atmósfera, nos vemos azules reflejados, ¿no? ¿Por qué nos vemos azules? Por el agua. El agua no es en absoluto un líquido ordinario. En realidad es bastante extraordinario. ¿Por qué creen que el agua es un líquido extraordinario? O sea, algo maravilloso, podríamos decir. ¿Por qué creemos que el agua es algo maravilloso? Por el tema del principio, ¿no? Porque es un líquido vital. Es extremadamente extraordinario, maravilloso, único. Es un recurso renovable que nos da la naturaleza. Si no lo fuera, es improbable que alguna vez pudiese haber evolucionado la vida sobre la Tierra. La estructura del agua. ¿Cuál es la fórmula del agua? ¿Saben cuál es la fórmula del agua? Sí, H2O. H2O. Cada molécula de agua está constituido por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Un segundito. Continuamos. Sí está proyectado las diapositivas. Sí, Ya, entonces continuamos. La estructura del agua es la unión de 2 moléculas de oxígeno más 2 moléculas de hidrógeno más una de oxígeno. Cada uno de los átomos de oxígeno está constituido a Cada uno de los átomos de hidrógeno está constituido a un átomo de oxígeno por un enlace covalente. Esmeralda nos decía que la fórmula del agua es el H2O. Mm, Es el H2O, ¿no? Tiene, H representa la letra con la que se le reconoce al hidrógeno. Entonces dice, tiene 2 moléculas o 2 átomos de hidrógeno y una de oxígeno. H2O. Así es como se forma o es la fórmula química del agua. H2O. 2 moléculas de hidrógeno más una de oxígeno. H2O. El ciclo del agua. ¿Qué es el ciclo del agua?
Vamos a ver, ayúdanos, Esmeralda, con la lectura, por favor. Es el movimiento del agua hacia la tierra y de nuevo al aire. Existen Eva- tres pasos, de estos. A ver, continúen. Evaporación. Es el proceso mediante el cual el agua líquida se convierte en vapor de agua. La mayor parte ocurre en los océanos y mares. Condensación. El vapor de agua se convierte en agua líquida o en hielo. Precipitación. Incluye todas las formas de agua que caen desde las nubes. Gracias, Esmeralda. Los ciclos del agua quiere decir como un círculo, ¿no? Un círculo que va dando vueltas y vuelve otra vez al mismo lugar y otra vez gira y otra vez al mismo lugar. El agua es un recurso renovable, es un recurso único también, que no tenemos otros líquidos que podamos decir es vital, como el agua. Es un recurso renovable. ¿Qué quiere decir renovable? Que va a estar, se vuelve a crear, se vuelve a hacer una y otra vez naturalmente como recurso natural. Y tiene tres ciclos. La evaporación, la condensación y la precipitación. La evaporación. ¿Qué entendemos por evaporación? Cuando el agua se hace vapor. ¿Hemos visto un ejemplo de eso? Cuando el agua se hace vapor. Y sí, bueno, creo que cuando llueve y está el suelo muy seco, como que sale vapor. Ya, tú, Esmeralda, a ver otro ejemplo. ¿Has visto evaporarse el agua? Sí, licenciada. ¿En qué ejemplo has visto? Em, Igualmente, cuando llueve y también el suelo o la tierra fértil empieza a evaporarse. Otro, también hemos visto en la cocina, en el agua, cuando se hierve el agua. ¿Qué pasa si nos olvidamos del agua en la cocina por bastante tiempo? ¿Va a haber Se- la misma cantidad de agua que pusieron al principio? No, No, licenciada. Se evapora. Ese proceso de que el agua por exceso de calor empieza a deshacerse es el ciclo de la evaporación, cuando el agua se convierte en vapor. En cambio, la condensación es cuando esta fase, que el agua se convirtió en vapor, se convierte nuevamente en agua líquida o en hielo. Sube por la atmósfera, se estancan en las nubes. ¿Y qué sucede? Llueve, ¿verdad? Cuando llueve agua, cuando llueve es agua líquida. Pero en un ejemplo de hielo, ¿cuál sería? El granizo, ¿verdad? ¿Han visto que llueve el granizo? Granizo, llueve granizo. En otros países empieza a caer en forma de nieve. Es porque el agua se congeló por las bajas temperaturas. Entonces, por eso decimos que en el proceso, en el ciclo de la condensación, el agua, el vapor del agua, o se convierte líquida o se convierte en hielo gracias a las temperaturas que en ese momento esté. Y la precipitación es como cuando dices, cuidado, te vas a precipitar, es la caída, ¿no? La caída del agua. La caída del agua, como les dije, en forma de agua líquida o en forma de hielo. Estos son los tres ciclos del agua. Agua se evapora, sube a la atmósfera, se retiene en las nubes y vuelve a caer. ¿Y cómo sucede esto naturalmente? ¿A través de qué? Bueno, nosotros decimos en una olla, ¿no? Cuando nosotros calentamos el agua en una olla en la cocina y ponemos una tapa, ustedes han levantado la tapa, ¿qué hay en la tapa?
que se evapora el agua. Ya, pero ¿qué hay en la tapa? Como unas gotas de agua. Gotas de agua. Ese proceso que estuvo el agua en la olla, se evaporó, subió a la tapa y ¿qué pasó? Se volvió a convertir en agua líquida. Se volvió a convertir en agua líquida. Así sea en el espacio pequeño de una olla, pone agua, calienta, pasa el vapor, pero como está con la tapa, ese vapor topa en la tapa y deja gotas de agua nuevamente. Entonces así funciona el ciclo. Y esto sucede una y otra vez y otra vez. Y eso que lo decimos en un área donde se usa la mano del hombre. Pero ¿cómo sería naturalmente? ¿Cómo, en dónde ha pasado el ciclo del agua naturalmente? ¿Dónde encontramos agua? En los ríos, en el mar, en los lagos, ¿no es cierto? ¿Y gracias a quién se evapora esa agua? Al ¿Quién sol. al sol? ¿Quién es esa luz lumínica de que emite luz y calor que sea tanto para que el agua se evapore, suba a la atmósfera y luego se precipite? Gracias al sol. Entonces, gracias al sol, el agua del río, lagunas o mares se evapora, sube a la atmósfera, se concentran en las nubes y vuelven nuevamente a caer. Y así sucede el ciclo una y otra vez, y así ha pasado millones de años, volviendo a crear agua a través de este ciclo. ¿De acuerdo? Dato curioso. La palabra agua, que nosotros aquí o en el Quichua se conoce como yacu, agua yacu, es utilizada en más de 6.000 idiomas en el mundo. Tienen una palabra para designar el agua. También está presente en refranes, metáforas y símbolos. El uso de agua indica las múltiples ideas asociadas con el recurso y la aún más amplia variedad de formas en la que ésta se valora, según la cultura y la civilización. El agua es un elemento necesario para el bienestar de los seres vivos y su omnipotencia en todos los idiomas es prueba de ello. En todos los idiomas va a existir esta palabra. Vamos a continuar hablando de la vaporización, que es uno de los elementos que pasa el agua. Es el cambio de líquido a gas. El agua tiene un alto calor de vaporización, es decir, que la vaporización no se va a poder desarrollar o hacer o producirse si no existe un factor que dé calor para producir este ciclo, este sistema de evaporación. En su punto de ebullición se necesitan 540 calorías para convertir un agua líquida en vapor. Aquí en el Ecuador nos manejamos con el sistema de medida de grados centígrados. Grados centígrados. También hay los grados Fahrenheit y otros que se utilizan dependiendo en el país y su uso. Nosotros aquí, los ecuatorianos, utilizamos los grados centígrados y el punto de ebullición que llega para que llegue al grado de ebullición se necesita 100 grados centígrados. Cuando ustedes dicen, ah, ya está hirviendo el agua, es porque esa agua
alcanzó su punto de ebullición. Esa agua alcanzó los 100 grados centígrados, que es la temperatura, ¿de acuerdo? O a ustedes tal vez han tenido la oportunidad de leer una receta que es caliente el horno a 280 grados centígrados. O verifique que su pavo esté a tal grado, ¿verdad? Yo les pregunto a ustedes, supongo que se asean, se bañan en agua caliente, ¿verdad? ¿Qué temperatura creen ustedes que usan en su ducha? Si digo que el punto de ebullición cuando el agua hierve es de 100 grados centígrados. Número, Gladys, a ver, un número. ¿Le gusta el agua Ah, caliente? ¿Le gusta el agua fría o tibia? sí, me baño casi con agua fría, Pero tampoco no muy fría. caliente. Ya. A ver, Esmeralda, tú, Unos 20 grados. 20 grados. A ver, Esmeralda, tú, ¿qué tal? ¿Te bañas en agua muy caliente o fría o tibia? Yo también dependiendo del día, porque según vi en un artículo, en el día para mantenerse despierto y activo se necesita el agua fría y en la noche para poder descansar mejor se utiliza el agua caliente y utilizo también a veces tibia, 35 grados, 32 por ahí. Ya. La que más se acerca se podría decir, a esta estadística es Esmeralda. Más o menos, el agua para empezar no está en 0 grados, porque si estuviera en 0 grados, estuviera congelado. El agua que dispensa su llave, su ducha, ha de estar entre unos 10 a 15 grados centígrados. O sea, ustedes ya se bañan con 15 grados centígrados. Pero lo ideal para sentirse caliente y poder también su cuerpo soportar, porque uno cuando se baña en agua fría hasta suspira y dice, ¡ah! Suspira. Entonces, para no sentir eso, el agua varía desde los 32 grados hasta máximo 45 ya, pero el que le guste hirviendo, se puede decir el agua, ¿no? En la ducha. La temperatura óptima sería 35 grados. Soportable, no te quemas, no está fría, pero tu cuerpo lo soporta. ¿De acuerdo? Más o menos entre esa temperatura ustedes se bañan. Si Gladys dice yo me baño más fría que Gladys estará bañando entre unos 30 grados, 28, así. Más caliente, 35, 40, 45 ya muy caliente para nuestro cuerpo. Para que una molécula de agua, no, acá arriba nos quedamos, ¿no? Dice que se necesitan 540 calorías para convertir 1 gramo de agua líquida en vapor. ¿Ustedes han escuchado las personas que van al gimnasio, personas que son muy adictiva a esto del deporte? Dicen, me comí no sé cuántas calorías, me comí 100 calorías, me comí esto, ¿cierto? Entonces, desde este punto dice, 540 calorías para convertir 1 solo gramo de agua líquida en vapor. Eso es bastante, ¿no? Es bastante el calor que debe emitir para convertir el agua en vapor. Casi 60 veces más para el éter y casi el doble que para el amoníaco. Eso quiere decir que para derretir estas dos elementos químicos se necesita en el agua más, es más fuerte el agua, necesita más calor para convertir en vapor. Para que una molécula de agua se evapore, debe romperse los puentes de hidrógeno y esto requiere una energía térmica. Al rato que mencionamos una energía térmica, quiere decir el calor, ¿no? Térmico, calor, cuando dicen esas pijamas térmicas son porque emiten calor, guardan el calor, ¿no? Y la composición que vimos acá arriba
del agua se empieza a descomponer. Se descompone el hidrógeno, se separa el hidrógeno y se rompe, y esto es lo que convierte el agua en vapor. ¿Y qué pasa cuando ya sube a la superficie, ya pasa a la atmósfera? O nuevamente estas moléculas de hidrógeno se vuelven a unir. Y otra vez es agua líquida. La evaporación tiene un efecto refrigerante y es uno de los principales medios por los cuales los organismos descargan el exceso de calor y estabilizan sus temperaturas. ¿Qué quiere decir esta palabra refrigerante? ¿Qué se les viene a la mente cuando decimos refrigerante? Refrigerante, ¿no? Algo que mantiene frío, algo que controla el calor. Por eso el refrigerador, refrigerante, algo que mantiene las cosas frías. Nos comenta que el proceso de vaporización que tiene el agua tiene un efecto de enfriamiento, tiene un efecto de enfriamiento cuando hay un exceso de calor y esto estabiliza este calor, ¿no? Tiene un efecto refrigerante. Ya mismo se me termina la hora. En cambio, también podemos encontrar el agua en congelamiento. También se le puede decir congelamiento al agua. La densidad del agua aumenta a medida que la temperatura cae, hasta que se acerca a los 4 grados centígrados. Luego, las moléculas de agua se aproximan tanto y se mueven tan lentamente que cada una de ellas puede formar puentes de hidrógeno simultáneamente con otras 4 moléculas. ¿A qué nos referimos cuando la densidad del agua aumenta? Cuando decimos densidad, hablamos de en sí el peso. Qué denso puede ser eso? ¿Ok? Hablamos a la compactación de las moléculas y esto produce una densidad. Y las moléculas forman, se van uniendo, la molécula de hidrógeno se va uniendo a otras moléculas. Entonces el agua se empieza a compactar. ¿A causa de qué? De las bajas temperaturas. Cuando ya se llega a los 0 grados centígrados, el punto de congelación del agua crea un retículo abierto, que es la estructura más estable de cristal de hielo. ¿A qué nos referimos con esto? No sé si han tenido la oportunidad de ver en alguna película, porque aquí en el Ecuador ni siquiera se congela aquí el agua, o los ríos, o los mares, o las lagunas, que dice que caminan o patinan cuando el río, el lago se congela, entonces empiezan a patinar. Cuando cuando está el agua a los 0 grados, es cuando más dura está. Y se puede pisar, y se puede patinar, y se puede jugar sobre este punto. Pero cuando ya no está en los 0 grados centígrados, puede ser peligroso, se empieza a trizar y suceden los accidentes que se caen al río y luego sufren de congelamiento, ¿no? Se me está terminando la hora. Nos volvemos a conectar en 3 minutitos, por favor.